Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. 1:26 minutos, no, que todavía no nos vamos de Semana Santa porque nos tenemos que poner las pilas con esto de la toponimia. Ya saben que es que estos días, fíjense que bien quedan sin una conversación, compartiendo esos ratitos, pues explican el nombre del río en el que se encuentran. Bueno, pues es de la información que podemos ir desgranando gracias a esta sección que semana a semana nos trae Guillermo Herrero y que nos invita a seguir tras las huellas de la sierra. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Hola a todos. A mí es que me das muchos recursos luego para las charletas, estas de tomar el fresco Pues sí. A la puerta. Además que hace buen tiempo ya podemos ir visitando algunos de los ríos que pasan por la Comunidad de Madrid. Venga, pues vamos a visitar algunos, aunque sea así virtualmente y radiofónicamente, empezando en esta ocasión por el río Perales, que, bueno, quien nos siga estas semanas dirá: ay, esto yo ya puedo ir adivinando por dónde va su toponimia, pero siempre nos sorprendes. Sí, la verdad es que el río Perales, hablamos de los perales, del significado que tenía la pera para algunas culturas, pero en este caso vamos a hablar de este río que, al igual que la semana pasada hablamos del Alberche, que es un afluente del río Tajo. En este caso el río Perales es un afluente del Alberche, que nace en la Sierra de Guadarrama, en el paraje de Las Machotas, que está entre Zarzalejo y el Escorial, San Lorenzo del Escorial. Y este río tiene una longitud de 35 kilómetros, es de los más pequeñitos que vamos a ver hoy. Respecto a su nombre, pues en este caso parece bastante claro que tomó el nombre de río Perales por un despoblado llamado Perales de Milla, que se encuentra actualmente en el término municipal de Quijorna, y se dice que esto está claro, este hecho está claro porque se llamaba antiguamente Río de Perales, haciendo referencia a esta localidad, aunque ese de, al igual que pasaba con muchos otros nombres, desapareció, convirtiéndose en Río Perales. Me gusta esto, Guillermo, porque es que, ves, ya vamos utilizando lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, lo de aquella pera que se hablaba de la fertilidad, que se relacionaba con fertilidad. De esto de los despoblados, que ya hemos hablado en alguna sección. Y me has nombrado Perales de Milla, y creo que es un despoblado, y que en este incluso se sabe la razón, ¿no?, del despoblamiento. Exacto, se sabe la razón. Este Perales de Milla es otro de aquellos nombres atractivos de los que hablamos, intentando atraer pobladores, dando nombre, dando el topónimo del pueblo con nombres atractivos. Y en este caso se cree que Perales de Milla desapareció y fue perdiendo gente a partir del siglo XV a causa de un brote de paludismo, un brote de lo que hoy conocemos como la malaria, que se transmite por la picadura de un mosquito y que, aunque ahora actualmente sí que está erradicado en Europa, en el siglo XV pues no lo estaba. Y por eso mismo, por este hecho, por este brote que surgió, la gente empezó a huir de Perales de Milla, y los pastores que de allí huían fueron levantando nuevas chozas para guardarse del frío en otro lugar muy cercano a Perales de Milla, que comenzó a llamarse Villa Nueva de Perales, como un lugar nuevo que habían empezado a construir, y de aquí, lógicamente, surge el topónimo del actual municipio Villanueva de Perales. Ay, es que me encanta, ¿eh? Esto es como cuando te la sabes en los exámenes, que ya vas sabiendo utilizar muchos de los conceptos que hemos ido aprendiendo. Bueno, vámonos a otro río, y este también me gusta, ¿eh? Río Tajo. Intenten pensar, ¿de dónde lo de Tajo? ¿A qué les suena? Bueno, vamos primero a dar algunos datos de él. Podríamos estar hablando horas, Sonia, del río Tajo, del río más largo de la península ibérica, que nace, unos pequeños datos, nace en los Montes Universales, en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, concretamente en el municipio de Frías de Albarracín, y que se convierte en Tejo al entrar en Portugal, que es hacia donde discurre el río, hasta que desemboca en el Océano Atlántico, en la ciudad de Lisboa, tras recorrer ni más ni menos que 1.007 kilómetros. Muchas opiniones hay sobre este río, sobre el origen del nombre. Yo te voy a contar probablemente las dos que están más respetadas, que son: la primera dice que, como en la época romana el río Tajo se llamaba Tagus, se cita como Tajus, ¿sí? Y en 1139 como Tago, puede deber su nombre a que en algún momento del río, del curso alto del río, habría entre las rocas calizas precisamente algún corte profundo, algún tajo, y por eso mismo vendría su nombre de corte profundo de río Tajo. Y
Con similar origen tiene, por ejemplo, Ribatajada, muy cerquita, municipio de Madrid, muy cerquita de la provincia de Guadalajara, que significa, que hoy se conoce como Ribatejada, que que me perdonen, pero es que antiguamente se conocía como Ribatajada, que significa ribera cortada. Fíjate. Esta es la primera teoría. Me gusta esta, porque lo del tajo yo sí que sigo utilizándolo, para un corte, tajo, corte profundo podría ser el origen de este nombre. ¿Y la otra? La segunda teoría más importante es la que defiende un historiador portugués llamado André de Resende, que dice que el nombre, precisamente ese nombre romano de Tagus, podría ser un homenaje a un rey íbero llamado Tago, que en su momento fue cruelmente asesinado y que como homenaje le dieron el nombre del río más importante que cruza España, o de los más importantes, como río Tajo, como decimos, en homenaje a este rey íbero. Bueno, pues también interesante. Si hablamos de río Tajo, a ver si esto nos acerca a también el origen del Tajuña, que es otro de los ríos de los que hablamos hoy. Otro de los ríos con 254 kilómetros de recorrido, aunque pudiera confundirse, no es afluente del Tajo, es subafluente del Tajo, porque primero sus aguas vierten en el río Jarama. Nace en Maranchón, en Guadalajara, muy cerca de un paraje que se llama la Fuente del Carro, cerca del pueblo de Clares, y en la época visigoda, en la época romana, se conocía como Tagonius, o en 1139 como Taiunia. Y esta es la forma. Actualmente estos nombres los traduciríamos como tajón. Entonces diría la gente, pero vamos a ver, tajón es un aumentativo, ¿no? Como por ejemplo de una taza, el tazón. Sí. Pues es que en la época antigua el sufijo on era diminutivo, no aumentativo. Es decir, que el tajón no sería el tajo grande, sino que sería el tajo pequeño. Y siempre me gusta cuando decimos estas teorías, Sonia, apoyarme en otros ejemplos, como por ejemplo por Segovia, por Sepúlveda, pasa el Duratón. ¿Y qué es el Duratón? Pues el Duero pequeño. ¡Ay, qué bonito! A pesar de que actualmente tengamos el concepto justo cambiado. Sí. O por ejemplo por Burgos pasa el Arlanzón, que es el Arlanza pequeño. Bueno, qué interesante. Esto nos va a servir seguro que en otras ocasiones, para hablar de toponimia. Vamos al río Torote. Y no voy a hacer el chiste que te he hecho esta mañana, por mucho que me lo pidas. Guillermo, ¿de dónde viene el río Torote? El río Torote nace en la provincia de Guadalajara, entre Matarrubia y Fuente la Higuera, y tras casi 50 kilómetros desemboca al río Henares, entre las poblaciones de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoza, ya en la Comunidad de Madrid. Sobre su nombre, sobre Torote, también Torote es uno de los nombres de los ríos de Madrid, me atrevería a decir de España, que más teorías ha dado, porque no hay nada establecido sobre el por qué puede ser su origen, de dónde puede venir su origen. Algunos apuntan a que procede del latín turade, que significa obturado, es decir, con el sentido de río detenido, río atrancado, que separa, y que podría hacer alusión a su cauce intermitente. Esta es una de las teorías. Otra hipótesis dice que durante la repoblación cristiana, por toda esta zona del Henares y del Jarama, hay muchos topónimos que derivan de torre, y que Torote podría ser un derivado de torre. Por ejemplo, Torrejón del Rey, Torrejón de Ardoz, Torres de Alameda, Torre Laguna, Torre Mocha, hay muchos ejemplos, y Torote podría venir de ahí, Sonia. Y la última teoría sugiere que es porque había un despoblado llamado Torote, y que por lo tanto Torote era precisamente el río que pasaba junto al pueblo de Torote. Bueno, este despoblado de Torote se encontraba entre Fresno de Torote y Daganzo de Arriba. Sí. ¿Y de dónde viene la palabra Torote? En este caso, pues vendría de oterote, de un otero que estaba un cerro aislado, un cerro grande, que se cree, según por ejemplo la teoría de Pedro Luis Higuero, se referiría a este cerro al Cerro del Moro, que por lo tanto fue el cerro del Oterote quien dio nombre tanto al despoblado como al río Torote. Bueno, pues ya hemos analizado Torote entero, así que nos vamos hasta el río Lozoya, Guillermo. ¿Ves? Es que ves, yo no me lo puedo guardar. Tenías que decir. Lo tengo que decir. Vamos hasta el río Lozoya, que es el último que repasamos hoy. Pues vamos a terminar con el río Lozoya, cuyo nacimiento está en Rascafría, en el macizo de Peñalara, y que tiene un recorrido de 91 kilómetros hasta que desemboca también en el Jarama, en Uceda, en Guadalajara. Y para descubrir el origen de su nombre tenemos que remontarnos a la Reconquista, porque son las tropas de Alfonso VI, el Bravo, las que, como digo, durante las labores de Reconquista expulsaron a los musulmanes de este valle, más tarde conocido como el Valle del Lozoya,
Y se dice que ese nombre, precisamente el nombre de Lozoya, fueron las gentes que acompañaban a estas tropas que venían del norte peninsular, que eran asturleoneses, vascuences, las que fueron los primeros pobladores del valle tras la Reconquista y le dieron nombre al valle y al río que por allí pasaba, y le dieron como nombre Lozoya, con una H entre la O y la I. Lozoya. Esta es una de las opciones, pero la otra opción es que fuera el río que pasa por Lozoya, por el municipio de Lozoya, es decir, que fuera la población quien diera nombre al río. Y esta última teoría dice que el nombre del pueblo, de Lozoya, equivale a la losilla, precisamente porque está sobre una losa, sobre un afloramiento de roca granítico plano, y sería esta losa la que daría nombre tanto al río como al pueblo. Y este diminutivo Oya, para terminar con esta curiosidad, aparece también en Ortoya, que significaría, es un diminutivo siempre, y pues Ortoya, la huertecilla, Montoya, el montecillo. Y se cree que, por ejemplo, hay muchas personas de etnia gitana que se apellidan de esta manera, que se apellidan Montoya porque son gentes que solían acampar en el monte, que solían acampar fuera de poblado. Por lo tanto, Montoya sería Montilla, montecillo. Hay que ver si es que te has ganado las vacaciones, Guillermo. ¿Te las has ganado? Porque es que cada semana nos sorprendes más y nos enseñas más terminología, más toponimia, más curiosidades y más historia también, que se esconde tras las huellas de la sierra. Y es un placer siempre recorrerlo contigo. Guillermo Herrero, que disfrutes de estos días. Igualmente, felices vacaciones y feliz Semana Santa para ti y para todos los oyentes. Nos vemos a la vuelta. Chao. Chao.